En un planteo de siembra directa, lo importante y lo aconsejable es a tener en cuenta la regulación de cada uno de los componentes. Esa regulación me va a brindar una precisión en cuanto a la distribución de la semilla, en función de la humedad que yo tenga en el suelo, en función del cultivo que esté sembrando, y esa uniformidad en el planteo y en la correcta regulación de cada una de las partes de ese cuerpo de siembra va a hacer que esa siembra sea exitosa y tenga el menor error posible. Con la evolución tecnológica puesta a través de desarrollos tecnológicos aplicados al agro, surgen nuevos sistemas para controlar esa presión, esa carga constante sobre el cuerpo de siembra y principalmente sobre las ruedas limitadoras de profundidad o algún otro elemento que requiera una presión constante. Entonces surgen elementos como actuadores hidroneumáticos de presión variable, que muchos son de desarrollo nacional, desarrollados aquí en Argentina, reguladores de profundidad hidráulicos, reguladores a través de sistemas neumáticos y sistemas de baja presión. Todos sistemas que ayudan a tener una presión constante y eficiente sobre el cuerpo de siembra, y de esta manera el productor puede apuntar a elevar un poco más la velocidad de siembra, ya que va a controlar esa precisión en cuanto a la carga sobre el cuerpo de siembra y no va a haber un efecto de rebote en el caso que podemos tener en los resortes tradicionales en los paralelogramos. Este sistema de control de carga ayuda a tener una distribución uniforme en cuanto a la distribución de profundidad, la uniformidad en cuanto a la emergencia temporal de cada una de esas plántulas. Entonces va a repercutir favorablemente en cuanto a lo que es captación de nutrientes, de humedad y la correcta emergencia y posterior desarrollo del cultivo para llegar al potencial de rendimiento esperado. Ensayos que también realizamos en el INTA, pudimos ver de qué manera repercute este control de la carga sobre los cuerpos de siembra. Entonces realizamos ensayos en los cuales variamos la profundidad de siembra a 6 centímetros y a 3 centímetros, accionándola a ese control de carga a través del resorte tradicional que normalmente tienen las sembradoras de siembra directa, y con un sistema de amortiguación, en este caso un amortiguador hidroneumático. Fíjense cómo repercute de manera en una gran magnitud en cuanto a lo que es rendimiento cuando diferenciamos a una profundidad de 6 centímetros cuando controlamos el sistema de carga con amortiguador y con resorte. Lo mismo sucede, pero con un rendimiento más bajo en cuanto a lo que es una siembra de menor exigencia en cuanto a la profundidad, una profundidad de 3 centímetros. Entonces fíjense de qué manera repercute en el rendimiento controlar la presión sobre las ruedas limitadoras y el cuerpo de siembra. Otro sistema que ayuda a la precisión en cuanto a lo que es la siembra es los sistemas de corte automático por secciones de la sembradora o cuerpo a cuerpo. Algo que hay que aclarar a la hora de pensar en una siembra de precisión es a la señal de GPS que estemos utilizando. Una señal tradicional de GPS, de la señal satelital, puede rondar en el mejor de los casos en un error de 30 centímetros y entre 6 y 10 metros también. Es decir que al trabajar con una sembradora que puede rondar en un ancho de trabajo de 6 centímetros estaríamos incurriendo en un error grosero para trabajar con alta precisión. Es necesario entonces trabajar con una señal satelital de alta precisión, de alta corrección, que puede rondar aproximadamente en los 2 centímetros o hasta 4 centímetros. Por lo tanto, me da la posibilidad de trabajar con ese error entre surco de pasada. Entonces, si yo estoy realizando una siembra que debo realizarla a 52 centímetros entre surco, entre pasadas, entre pasada de sembradora, la precisión no va a ser tan grosera y voy a apuntar a una siembra excelente en ese caso. Entonces surgen estos nuevos dispositivos que me ayudan
a través de esta señal satelital, de esta corrección de alta precisión, a incorporarlos en los sistemas de precisión de siembra, como son los cortes de cuerpo por cuerpo o por secciones de sembradora. En este caso, los pulmones neumáticos, que a través de un accionamiento electroneumático hacen de que la presión que ejerce ese compresor sobre el sistema, ese compresor de aire, hace de que cada uno de los pistoncitos que haya sobre los cuerpos de siembra embrayen o desactiven su funcionalidad. De esa manera, la precisión o el corte se va a accionar cuerpo a cuerpo, por lo tanto va a repercutir en un menor solapamiento de siembra, un ahorro de semilla y también en un aumento del potencial de rendimiento. Ensayos que hemos realizado en el INTA demuestran de que, por ejemplo, en la zona núcleo productiva, en la zona pampeana, el ahorro de semilla se puede rondar entre un 3 y un 6%. Eso está dado principalmente por el corte que hace este accionamiento en la cabecera cuando hay solapamiento entre la pasada anterior que ya realizó la sembradora. Es decir, que cuando la sembradora vuelve a pasar por una zona que ya estuvo sembrando, automáticamente interpreta que ya estuvo sembrando en esa zona y los cuerpos van a cortar automáticamente la siembra en esa zona, logrando, como decía recién, un ahorro de semilla que ronda el 3 y el 6% en la zona núcleo pampeana, donde la forma de los campos y de los lotes no es tan quebrada y tan exigente. Ahora, cuando nos vamos a una zona en donde tenemos diferentes obstáculos, montes o diferentes formas en el lote más exigentes, que no son tan cuadrados y que tienen formas irregulares, el ahorro puede llegar hasta un 10% de semillas. Pero esto no es lo importante. De hecho, el ahorro de semilla repercute en el potencial de rendimiento. Y eso se ve en un potencial aproximado del 50%. Es decir, que si la sembradora logró cortar automáticamente en las zonas donde ya sembró, estamos asegurando de que ese cultivo va a rendir aproximadamente un 50% más que si una sembradora hubiera pasado sembrando nuevamente sobre esa zona, haciendo una sobrepoblación o una sobreaplicación de fertilizante, desperdiciando en ese caso insumos innecesariamente sobre zonas en donde ya fue sembrada. Es decir, que aumentamos la precisión utilizando este tipo de dispositivos. Y la sembradora también está tendiendo en estos últimos años, gracias al automatismo y la robótica, a estar totalmente sensorizada. Y vemos algunos conceptos actualmente que traen un sensor en la colita aprisionadora de granos, en la cola de castor que veíamos en el tradicional tren de siembra. Traen un sensor que permite hacer una lectura de ese fondo del surco, una lectura que le va a dar la densidad de siembra precisa, ya que va a leer la cantidad de semillas que caen en ese fondo del surco a través de ese sensor. También mide el contenido de materia orgánica de forma automática y en tiempo real, con lo cual automáticamente la máquina va a decidir qué densidad de siembra va a aplicar en esa zona en función de la materia orgánica que esté leyendo ese sensor que está ubicado en la colita prisiona granos. Esa colita también tiene la posibilidad de medir la humedad, que va a ser otro factor fundamental a la hora de decidir una densidad de siembra para tener una correcta germinación. También voy a estar decidiendo si tengo que elevar un poco más la profundidad o darle un poco más de profundidad a ese abre surcos y a esa lectura que me hace ese sensor en el fondo de esa B invertida. También esta colita tiene la posibilidad de leer el residuo que hay en el fondo del surco, ya que recuerden de que si hay rastrojo en el fondo del surco va a haber un impedimento a la hora de contactar la semilla con la humedad que tiene el fondo del terreno. Entonces es importante ese dato, ya que a través de este sensor ubicado en este sistema aprisionador de grano,
me va a estar definiendo el porcentaje de suciedad que tenga ese surco para poder corregirlo en cierta manera y poder seguir avanzando con una siembra de mayor precisión. La incorporación de motores eléctricos para comandar y reemplazar todo este sistema de cadenas que tenía una sembradora tradicional de siembra directa hace de que yo pueda actuar sobre cada uno de los cuerpos, que por ejemplo surjan conceptos como los que vemos en las imágenes, que tenemos que a través de motores eléctricos puedo comandar o puedo accionar sobre dos dosificadores que son llamados en este caso multihíbridos. Entonces puedo realizar una siembra variable, en este caso, de dos híbridos, por ejemplo, de maíz, que tengan su máximo potencial de rendimiento en diferentes ambientes. Por ejemplo, voy a dejar el híbrido de menor potencial para un ambiente de menor calidad o de menor contenido de materia orgánica o de fertilidad, y un híbrido de mayor potencial que es más costoso para una zona en donde el potencial de rendimiento es mayor y voy a ser recompensado en lo que es el rendimiento. Entonces, a través de ese motor eléctrico puedo estar accionando de manera independiente cada uno de esos dosificadores en función del ambiente que se generó, o de la prescripción o la recomendación de siembra que yo generé para que esa computadora de siembra que está en el tractor le dé la orden a esos motores eléctricos que accionen un híbrido u otro. Yendo de la mano también de lo que es la velocidad de siembra, hay dos nuevos conceptos que ayudan a controlar la caída de la semilla a través de tubos que tienen diferentes cangilones o diferentes estratos en los cuales van a ir depositándose la semilla, y a través de motores eléctricos puedo ir controlando esa velocidad de esa noria que tiene ese caño de bajada para que la correcta distribución de semilla se dé acorde a la densidad de siembra. Es decir, que puedo aumentar la velocidad de siembra, ya que a través de ese sensor le voy a estar dando la orden al motor eléctrico de ese caño de bajada que también aumente la velocidad y se mantenga constante esa distribución o esa densidad de siembra programada. Desarrollos aquí en Argentina también se están llevando a cabo y probados por INTA en cuanto a lo que es distribución electroneumática de semillas por presión positiva. Esto es, a través de un compresor de aire se le va accionando una presión positiva al sistema, lo cual hace de que la semilla quede adosada a la placa, y en el momento en que es llevada hacia el final de giro de placa, en el momento en que se descarga sobre el tubo de bajada, se desprende esa semilla y el excedente de aire que tiene el sistema hace de que salga despedida aproximadamente a unos 50 km por hora y sea depositada en el fondo del surco. Es decir, que no hay rebote alguno en ese caño de bajada, y al final de ese surco hay una rueda especialmente diseñada para que en el momento en que llegue al final del surco esa semilla sea automáticamente prisionada sobre el fondo del mismo. Entonces, de esa manera hemos llegado a medir un coeficiente de variación en maíz de aproximadamente un 20%, llegando a una velocidad de siembra de 15 km por hora, de 14 a 15 km por hora, sin sufrir una mala distribución en cuanto a lo que es el planteo de las semillas. Es muy importante eso, ya que es un desarrollo argentino que hemos probado en el INTA, que es un instituto nacional y que también es un desarrollo argentino.